Oh, gracias Señor Jesús, gracias. Gracias, bendito Padre, te damos en el nombre de Jesús. Gracias Señor Jesús, gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este programa Diálogos en el Amanecer. Sean todos bienvenidos. Hoy esta mañana empezamos 9:09 de la mañana. Sean todos bendecidos. Estamos muy contentos por todo lo que el Padre Eterno está haciendo. Damos gracias al Padre Eterno en esta hermosa mañana, aquí en nuestro programa Diálogos en el Amanecer. Sean todos bienvenidos. Estamos muy agradecidos.
Lo que se vino anunciando el día de ayer fue maravilloso y yo creo que esto va a seguir, no es de un solo día. Cuando Dios trae una promesa, la trae y se cumple esa promesa, amén. Entonces, estamos muy agradecidos con el Padre Celestial esta mañana. Hoy traemos, como siempre, un tema para dialogar. Cada vez que veo esta ilustración me hace pensar de un canto que yo escuchaba mucho en un tiempo. Primera vez, cuando yo la escuchaba, inmediatamente me imaginaba con mi café, la ventana y viendo el amanecer. Y muy hermosamente lo que el Padre Eterno hace. Hoy quiero empezar esta mañana agradeciendo al Padre. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Gracias por tu precioso Espíritu Santo. Gracias por esa palabra viva, ardiente, que traes en cada corazón. Y Señor, gracias por usarnos como canal de bendición y por poner carbón encendido en nuestra boca. Muchísimas gracias te damos. Gracias, Padre Eterno, en esta hora te bendecimos y te alabamos. Bienvenido, Espíritu Santo, en esta hermosa mañana. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar hoy esta mañana. Vamos a empezar con una pequeña historia, pero antes de las historias, vamos con una reflexión esta mañana. Está en Isaías capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice la escritura, Isaías capítulo 2, versículo 2 al 3, dice: Sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Sobre las colinas será enaltecido y esperarán en él todos los pueblos. Muchos pueblos irán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Vamos a empezar esta mañana. Mientras nos preparamos, estamos preparando todo. Quiero llevarte a un canto precisamente. Lo vamos a dejar para el final. Vamos a empezar esta mañana. Vamos a empezar esta mañana con una reflexión. Mientras estaba dando gracias a Dios en la mañana, sentí el deseo y el anhelo de ir a mi lugar secreto y tocar un canto. Doy gracias a Dios porque después de un tiempo de preguntas y aún de cuestiones, cuando llegué a un punto en el que también se cuestionaba mi proceder, si realmente lo que estábamos haciendo realmente era de Dios o simplemente estábamos buscando algún pretexto. Pero esta mañana, mientras me dirigí hacia mi lugar secreto, agarré mi guitarra y de repente es como si hubiera traído el recuerdo, pero el recuerdo no de mi mente, de mi corazón, porque empezó a vibrar
de una manera muy diferente la guitarra y solamente cantaba, cantaba y cantaba. 2, 3 repeticiones, una sencilla palabra. Y la palabra es volviendo a ti, regresando a ti. Pero en ese momento repasaba otros cantos que tenían una importancia también. Pero cuando volví a escuchar en un instrumental Tu Reino, mi corazón se conmovió. Empecé a llorar. Y cuando esta mañana abrí la escritura, Isaías capítulo 2, versículo 2 al 3, me hizo pensar en algo muy importante, que es una profecía, sí, pero me hizo pensar en lo más importante en el versículo 3, donde dice: muchos pueblos irán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Hace un tiempo atrás se tocó algo muy importante que tiene mucha relación con este pasaje, pero primer punto, vamos a analizar precisamente esta palabra que dice: muchos pueblos irán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor. Literalmente podemos decir que es un monte, un lugar donde se puede estar a solas, y si hay esa posibilidad de ir al monte. Realmente todos los profetas, todos los que han subido al monte a buscar a Dios, en realidad hay una palabra en hebreo, hay una palabra que cuando subían al monte no era solamente para orar y cantar bonito, no. La escritura original dice: subían para clamar y para bramar, se desahogaban. En otras palabras, se desahogaban. Y entre esos gritos brotaba una serie de cosas. Una vez alguien hizo una pregunta muy interesante. Alguien dijo que cómo se puede buscar a Dios de esa manera. ¿Y por qué? ¿Por qué gritando? Y decían, ¿acaso Dios está sordo? No. ¿Dios está enojado? No. Porque la naturaleza de nuestra oración nadie la entiende cuando ésta está conectada con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, y cuando tenemos este tipo de comunión, se convierte más que en un llanto natural, en un llanto con una expresión de gratitud, pero sin palabras. Todo empieza con un llanto de compasión y misericordia, y después viene un llanto alegre, pero eso es cuando has terminado en tu oración secreta con Dios. Termina con un llanto alegre, con una certeza, con una seguridad de que todo va a estar bien. Cuando se está en el secreto del Señor,
Hay lenguajes, de repente el escenario cambia. El escenario se transforma, en donde las palabras dejan de ser palabras y comienzan a convertirse en sonidos, en llanto. Y después, cuando estás muy compungido en tu corazón y cuando no paras de llorar, puede ser en el que estás abriendo tu corazón, estás siendo sincero con Dios, estás hablando con toda honestidad y verdad, sin esconder nada. O le estás dando gracias por su infinita misericordia. La Escritura dice, cuando dice, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, es porque en medio de nuestra alabanza y gratitud, Él nos lleva por nuevos caminos de enseñanza y sabiduría. No basta solamente con tener la Escritura en la mente, no basta solo con tener un cierto conocimiento para decir conozco a Dios, no. Ya que la palabra de Dios es alimento vivo para el espíritu, pero también un confort, pero también un aliento, un consuelo y una sanidad para el alma. Cuando dice para que Él nos enseñe de sus caminos, y cuando dice nos enseñe sus caminos es porque cuando Él nos enseña de sus caminos, todo camino que se quiera adquirir sabiduría, dicen los sabios, siempre hay un principio. Cuando tú ya has tomado la decisión de emprender ese camino de sabiduría, tiene un buen inicio, pero en el trayecto del camino empieza a haber dolor, empieza a haber presión. Porque en ese caminar comienzas a ser desbaratado de las cosas que tú ya no necesitas. ¿Cuántas personas no se han acercado y han dicho, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿O por qué Dios lo permite? Una cosa es que Dios lo permita, pero otra cosa es que en tu desesperación por querer saber ya las respuestas y hacer las cosas a tu manera, entonces precipitadamente te sales del camino y te vas por otros senderos, otros caminos, en donde solo vas a encontrar muchos tropiezos y caídas y consecuencias por haber tomado decisiones precipitadas. Porque cuando se está en el camino de Cristo, aunque tropieces, pero Él te levanta, Él no te suelta de su mano. Cuando Él dice, nos enseña de sus caminos, es porque aprendemos en el dolor, aprendemos en la medida en la cual Él nos lleva. Dolor, llanto, angustia, decepciones, traiciones. Eso es aprender en el camino. ¿Y sabes por qué?
porque Cristo es el camino. Y conocer de Cristo es conocerlo y aprender de Él. Es caminar en las pisadas es caminar y seguir las pisadas del Cordero. Cuando empiezas a caminar, todo está bien, porque al inicio entras por veredas, entras por valles, entras por pastos verdes, y en el inicio Él te lleva a pastos, tiempo de reposo para que tu alma descanse y empieces a comer y a rumiar los pastos de la palabra. Y cuando has digerido y has comido y has digerido la palabra, el buen pastor no te va a dejar siempre en el mismo lugar. Donde Él camine, Él siempre te lleva a pastos nuevos, para que comas y aprendas. Y todo eso te prepara en el camino, porque va a llegar un momento que va a haber un camino que te lleva a cuesta hacia abajo. Es el camino que te lleva hacia los valles. Y cuando estás bien alimentado de su palabra y lleno de su presencia, entonces llega la noche y cuando bajas hacia el valle, todo lo que aprendiste ahora viene el camino de la práctica. ¿Qué principios aprendiste en el inicio? ¿Y cuántas veces Dios no nos avisa y nos dice, come de esto? No, pero yo quiero aquello, que eso es más nutritivo. No, come estos principios primero. Porque no sabes si a lo mejor en el trayecto del camino estos principios te lleguen hasta salvarte la vida. Cuando dice la escritura, Isaías 2, capítulo 2, versículo 3, dice, en esa parte donde dice, para que Él nos enseñe de sus caminos. ¿Sabes? El verdadero camino y el verdadero aprendizaje de la sabiduría es el camino del Calvario. Es el camino de la cruz. Muchos hablan de un Cristo resucitado, hablan de un Cristo de gloria, un Cristo de poder. Pero ¿cómo vas a conocer a un Cristo de gloria y de poder si no pasas primero conociendo al crucificado primero? Cada herida de su rostro, cada herida de su cuerpo esconde un poder. Hay un poder oculto de resurrección que proviene de su nombre. ¿Cómo podemos decir que hay un Cristo vivo cuando que estamos pasando por momentos de noche, cuando estamos pasando por esos valles y a lo mejor estamos caminando un camino de espinas? Las espinas representan la rebeldía, representan el odio, representan la falta de perdón y representan muchas cosas en este mundo. Y cuando caminamos, cualquier situación toca la herida, toca el pleito que tuve en casa, toca el enojo en mi matrimonio. Cuando esas espinas empiezan a tocar, duelen.
porque está tocando la herida, porque está tocando lo que más me duele, porque me está tocando y me vuelve a revivir el momento en que esa persona me decepcionó. Y si tú eres una de esas personas esta mañana, déjame decirte que en el camino del Cristo, de Jesús, del Cristo crucificado, hay suficiente sangre para cubrir la herida, para limpiar la herida y sanar la herida y transformarla. Deja que las heridas del Cordero esta mañana vengan y devoren las heridas que traes en tu alma. Porque cuando empieza uno, no importa, aquí no importa cuánto tiempo, lo importante es que si tú ya empezaste a caminar y ya empezaste a atravesar por algo que se está mencionando, agradécele a Dios, porque a veces Dios nos lleva en caminos donde Él quiere sanarnos profundamente. Y como dice la Escritura, Isaías capítulo 2 versículo 3, para que Él nos enseñe sus caminos y andemos en sus sendas. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué permite cosas? Porque Él quiere arrancar la amargura que te está sofocando en el alma. Quiere quitar la amargura de espíritu para que de tu tristeza se convierta en gozo, se convierta en lágrimas de alabanza, de gratitud. La Escritura dice, cambiaré su tristeza en gozo. ¿Y por qué no escuchamos este hermoso canto? Cambiaré su llanto en gozo, dice la Escritura esta mañana. Deja que el Padre Celestial esta mañana cambie tu tristeza en gozo. Gracias Señor. Deja que el Padre Eterno cambie tu tristeza en gozo. Ven a Él, deja que Él te abrace y que su sangre limpie lo más profundo de tu ser. Gracias Señor, gracias. Deja esta mañana que el Cordero limpie las heridas de tu alma. Amén. Gracias a Dios. Deja que Él cambie tu tristeza en gozo. Volvemos en unos minutos. Porque yo te redimí, yo te puse nombre nuevo, mío eres cuando pases por las aguas, yo contigo estaré. Por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador. No temas porque yo te redimí, yo te puse nombre nuevo, mío eres cuando
pases por las aguas, yo contigo estaré. Y si por los ríos no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador. La Virgen se alegra en la danza, los jóvenes iremos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo y les consolaré y les alegraré de su dolor. Si la Virgen se alegra en la danza, los jóvenes iremos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo y les consolaré y les alegraré de su dolor. Cambiaré su lloro en gozo y les consolaré y les alegraré de su dolor. Gracias a Dios esta mañana es maravilloso lo que el Padre Eterno está haciendo. Estamos muy contentos. Así es que deja que esta mañana Él cambie tu tristeza en gozo. Dice la Escritura que la palabra de Cristo es locura para los que se pierden. Pero tristemente, mensajes como este que están compartiendo también es locura para los incrédulos que están dentro de la misma casa de Dios. Solamente el que entiende, el que ha entendido y ha vivido, entiende que así como Él murió, Él resucitó. Entonces Él entiende que cuando está pasando por un momento, entiende que está pasando un momento en el que Él empieza a morir, pero empieza a morir en cosas dentro de su corazón. Hay cosas en su corazón que comienzan a morir para volver a resucitar. ¿Cuántos no han pasado por sueños, momentos felices, y de repente una situación viene y te derriba todo? Te derriba todo. En donde tus sueños mueren, incluso hasta con la persona con la que te ibas a casar, de repente igual una decepción, una traición o algo que te dolió realmente, o la persona que necesitabas de ella cuando tú estabas pasando por una situación. Algo que yo he aprendido es que nunca, y tiene razón, una chica en
en uno de los videos que ella publica, dijo lo siguiente: ten cuidado de ilusionar a alguien. Si vas a tratar a esa persona, cuida sus sentimientos. No llegues así nada más, esto y esto, no. No trates de ilusionarla con algo que no. Porque si no, y lo dijo muy claro, porque el que se va a meter en problemas serios y fuertes vas a ser tú y no ella. ¿Por qué? Porque cuando... y tiene razón. Me gustó un pensamiento que dijo: ¿cuántos brazos no nos damos, besos y cuántos te amo? Dijo, eso no es amor. Pero algo que se me quedó, dijo, cuando tú tienes el valor de hacerlo a distancia, porque tú lo amas sin tocarlo, sin abrazarlo, porque tú te empiezas a fijar en lo que es realmente, lo que es esa persona. Pero cuando tú ilusionas a alguien, pero cuando esa persona está pasando una situación en la que el familiar está en el hospital y de repente falleció, esa persona te va a hablar por teléfono y te va a decir, falleció y tú no estuviste ahí. ¿Por qué? Porque es en el momento donde la persona no le interesa lo que le manden, ¿no? Sino que la persona que le dijo en ese momento, le dijo, yo voy a estar contigo para todo, y en el momento que viene esta prueba o esta situación, y resulta que se lleva una decepción también. ¿Por qué? Porque la persona que le dijo, aquí voy a estar contigo en buenas y las malas, pero de repente no está. Sé lo que es vivir en un momento así, sé lo que es cuando ya estás pasando por la partida de alguien. Sé lo que es cuando lo único que te interesa, que la persona en la que tanto confiaste y la que estabas decidido a construir una vida hermosa con esa persona, solo te interesa que esté ahí. O si se ven, que todos los días te diga cómo estás, o que se da un tiempo y que diga, mira, vente, vamos, en donde estén unas horas ahí abrazándote, el tiempo que se necesite, pero que esté ahí diciéndote, mira, todo va a estar bien. Por eso yo también puse a pensar y que sí, tengamos mucho cuidado, nunca ilusionemos a nadie, porque el día en la que algún familiar de esa persona parte de esta tierra, esa persona solamente va a querer verte a ti, no a nadie más. ¿Por qué? Pero si eres una persona, pero ahora aquí también sucede algo, pero si eres una persona que en la que estuviste en las buenas y en las malas, aun cuando estaba su familiar, está pasando por una situación, bueno, eso ya es muy diferente. ¿Por qué? Porque la persona ya en el caminar ya aprendió algo, y por esa razón no va a dejar que la otra persona se caiga. Por eso los que caminamos en este caminar con Cristo, pero cuando Cristo nos lleva por el camino donde Él caminó, dice la Escritura que Él no nos da más de lo que podamos soportar, pero sí un principio, algo que permite que vivamos. ¿Para qué? Para que cuando alguien esté pasando por lo mismo, le digamos, aquí está mi mano, sé lo que sientes, yo ya caminé por ahí. ¿Cómo se puede entender al Cristo resucitado?
cuando que no entiendes, cuando que no hemos aprendido a entender al crucificado. Cada herida de su cuerpo escondía un poder de resurrección. Su costado, cuando fue atravesado, la sangre y el agua que salió es porque brotaron esos ríos de su nombre para traer vida a lo que está muerto. Así es que lo que está muerto esta mañana en ti, llámese esperanza, fe o cualquier cosa, ven a los pies de Jesús. Deja que Él te lleve por esas sendas y deja que Él vaya formando las tablas de tu corazón. Deja que su camino de sabiduría y todo eso, y que su nombre quede impregnado en tu corazón, al igual que su sabiduría y enseñanza. Deja que esta mañana también las lágrimas de Jesús laven tu corazón. Y cuando nos lleva de vuelta al monte, esos montes de misericordia y de amor, vemos cada vez más cerca el amanecer, pero en cada amanecer hay un nuevo entendimiento después de haber aprendido lo aprendido. Amén. Padre eterno, gracias esta mañana por este mensaje. Bendice a la audiencia. Quien esté pasando por esto, toca su corazón, porque solamente en ti podemos caminar, y cuando nos traes de regreso a casa, respiramos y recordamos todo y tenemos el anhelo de volver otra vez a bendecirte, a darte gracias nuevamente. Gracias en esta hora te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en la siguiente transmisión. Que sean todos bendecidos en esta hermosa mañana. Bendiciones a todos.